Hoy nos encontramos acá, uno de los del staff de Encorbatados. Vamos a conocer, así como en el capítulo anterior nos conocimos un poquito, o me conocieron un poquito más. Hoy le toca el turno a Eugenio. ¿Qué tal? ¿Qué podrías decir tú de Eugenio? Eugenio es una persona buena. Vamos a llorar. Primero que todo. Buena. No, es un docente que tiene alta experiencia dentro de la pedagogía. Tiene un carisma muy grato para poder compartir, enseñar y entregar conocimiento. Entonces, es interesante poder ver otra postura dentro de su educación, Sí, de su formación como tal. sería interesante, si ustedes no se aparten. Va a estar bueno este programa. Así que partamos con la primera pregunta. ¿Quién es Eugenio? ¿Quién será este personaje que tenemos aquí? Mucho gusto, Eugenio, mucho gusto. Bueno, a grandes rasgos, primero mi nombre, Eugenio Parra, tengo 39 años, soy de Venezuela, igual que Andrés, soy de la parte central de Venezuela, del estado Yaracuy, y bueno, es una tierra que se caracteriza por muchos mitos, por muchas leyendas, nos dicen los brujos, la verdad. Por tanta magia que hay en este lugar. De allí soy, allí nací y son mis raíces. Entonces yo creo que empezar desde allí es lo principal, lo inicial. Ese soy yo. Mira, me parece interesante. Mira, pero no, y que lo dijo así como que vengo del lugar donde hay magia en Venezuela. Magia. Ahora entiendo por qué no sigue bien a la radio. Sí. Necesita esa magia. Porque tiro el sueldo. Oye, pero ¿qué te inspiró a elegir la carrera docente? ¿Cómo descubriste que la pedagogía era tu vocación? Fue bastante interesante porque yo no quería estudiar pedagogía. ¿Qué querías estudiar? Yo quería estudiar ingeniería en informática. De hecho, empecé una carrera afín en ingeniería en informática, que es análisis de sistemas. Pero me pasó eso de que cuando uno está en el colegio, ya en los últimos años, no sabe qué hacer y uno se guía por lo que dicen los amigos. Claro. Entonces, estaba como intransigente en esa decisión de estudiar algo que tenga que ver con informática. Sin embargo, cuando empecé en la universidad, porque sí empecé análisis de sistemas, estudié 3 semestres de análisis de sistemas, no tuve, digamos que un desempeño bueno, me fue mal en la universidad, fueron varias asignaturas las que iba reprobando, entonces allí me daba cuenta de que no era mi fuerte en realidad. Por cuestiones de la vida, de azares, llegué al pedagógico y sin saber en realidad mucho acerca de la carrera. Cuando empiezo en el pedagógico pensé que no iba a ser para siempre, de hecho no me proyectaba mucho en la pedagogía, sino que a medida que fue pasando el tiempo, fui descubriendo que era interesante en realidad lo que estaba estudiando. Y así fue como llegué, por azares, por vueltas en realidad de la vida. Pero para comprender, ¿qué edad más o menos fue lo primero? Informática, ¿qué edad tenías? Yo salí del colegio a los 17 años. Ya. Y empecé a estudiar ingeniería informática alrededor de los 18, 19 años. Entonces, fue como mi primer contacto con la educación superior. Claro. Y claro, cuando uno llega a la universidad, uno expande mucho el campo visual. Ya no estás en el colegio, ya al primer lugar es mucho más grande físicamente, conoces muchas más personas y los profesores son diferentes. Claro. Entonces, ese primer contacto fue a esa edad, que yo considero que igual estaba muy pequeño y respecto a la madurez, porque no era muy maduro. Entonces, eso fue como el primer choque que tuve, el primer encuentro en realidad. Pero igual es interesante saber cómo se ingresa a la educación superior aquí en Venezuela, porque muchos de nosotros, yo desconozco prácticamente cómo... ¿A ti te tocó distinto que a mí? Sí, Claro, sí. sí, Lo que pasa es que, claro, yo soy mayor que Andrés, entonces
yo entraba por una prueba de actitud académica, que es lo que aquí se conoce como la PAES, que antes se llamaba prueba de actitud académica, Claro. igual en Venezuela. Tenías oportunidad de elegir 3 carreras, que eran tus primeras 3 opciones, y yo metí ingeniería informática en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, se llama esa, UCLA. Eh, Primero informática, después otra ingeniería y después análisis de sistema. Y quedé en la última. Entonces yo fui asignado por la oficina de educación superior a estudiar análisis de sistemas. Pero como te digo, no estaba preparado en realidad como para saber cómo era ese mundo, sinceramente. Porque venía como de siempre estudiar en el mismo colegio, lo que te pasó a ti también, Exacto. siempre en el mismo colegio, siempre con la misma gente, siempre los mismos amigos. Entonces, cuando uno llega a la universidad, uno expande mucho el campo visual. Entonces, Exacto. fue bastante interesante. No me había dado cuenta, pero tenemos otra cosa en común, Miquel. Estudiamos en un mismo colegio siempre. Toda la vida, sí. Siempre en una misma burbuja. Sí. La zona de confort que digamos. Exactamente. ¿Y cómo fue este trance de pasar de ingeniería? ¿Tuviste que dar alguna prueba o simplemente pudiste lograr directamente ingresar? Sí, tuve que dar una prueba interna, no la misma prueba académica, sino que la universidad se regía como una prueba interna. Y tú elegías la especialidad que querías estudiar. Había desde ciencias sociales, que es historia, geografía, estaba biología, química, matemática, lenguaje, literatura, inglés, mecánica. Había muchas especialidades. Algunas tenían pruebas especiales, otras no. En mi caso, yo siempre ha habido como una parte genética de la pedagogía, porque mi mamá es profesora, tengo tíos que son profesores, tengo tías que son profesoras, primos que son profesores. Siempre la educación estuvo en casa. Claro, sí, siempre estuve en casa, entonces cuando yo decido presentar esta prueba interna, yo le dije a mi familia que yo iba a presentar, pero por literatura. No me la llevaba bien con las matemáticas, la verdad. Entonces, eso fue lo que en realidad hizo que yo dejara la carrera de análisis de sistemas. E irónicamente y paradójicamente, la mayoría de mis amigos son de matemáticas. Entonces, pero ese fue como, así entré yo al pedagógico, que es la misma universidad que está por todo el territorio nacional, donde estudió Andrés, que es el pedagógico. ¿Estudiaron en la misma universidad? Sí, Sí, Claro. pero distintas sedes. Distintas sedes, distintos tiempos. Distintas Claro. ciudades. Exactamente, distintas ciudades. Sí. Dentro de tu formación académica, ya tomando en consideración que tenemos cierto ramo, una malla que seguir, ¿qué aspectos recuerdas que son importantes dentro de tu formación como docente? Mira, en mi formación como pedagogo, como profesor, la parte de la psicología es súper importante, la parte de filosofía también es importante. Esas teorías que te dan, que muchas veces cuando las estás estudiando no sabes cómo las vas a utilizar, Claro. sino ya en la praxis. Entonces, eso igual es importante. Si bien es cierto la parte de los contenidos, digamos que la parte más de especialidad es importante, yo creo que se complementa mucho o se complementaría mucho más si desarrollamos aún más lo que es la parte de la psicología evolutiva, la psicología del niño, incluso la psicología del adulto, porque podemos trabajar a nivel adulto. Claro. Sin embargo, para que quede como en el registro, a mí me costó mucho 2 asignaturas de la especialidad, que es gramática 1 y semántica. Yo siempre le digo a mis estudiantes que siempre soy sincero en esta parte, porque considero que muchos profesores dicen, bueno, cuando yo estudié a mí no me quedó un ramo. Claro. O los papás dicen, no, pero es que yo en tu época, y yo dudo mucho de eso, pero es por mi experiencia. Exacto. De hecho, yo vi 5 veces gramática 1 y vi 4 veces semántica. Entonces, no fui brillante en la universidad, pero mi vocación siempre estuvo, aunque no me haya dado cuenta, sino que me di cuenta cuando ya empecé a hacer las clases. Ahí fue cuando yo dije, si me gusta lo que estoy estudiando, si me gusta lo que estoy haciendo, si siento que
lo que quiero hacer. Claro. Entonces, allí me di cuenta también de todo lo importante que es el hecho de estas asignaturas que te ayudan al contacto, al vínculo con los estudiantes y se combinan con lo que es la especialidad. Entonces, a partir de allí yo tuve como la iniciativa de enseriarme más con lo que está y comprometerme más con lo que estaba estudiando. Porque mi primer contacto con las salas no fue ya egresado, sino que fue en mi formación. Claro. Esos fueron como las prácticas que nosotros llamamos, ¿cierto? No, ¿No? no, porque el primer contacto que yo tengo con un centro educativo ¿Mm? es cuando uno está viendo observación. Ya. Entonces, en observación, tú observas a alguien haciendo la clase, ves cómo el profesor planifica, ves cómo el profesor tiene los tiempos de la clase, ves cómo el profesor evalúa, se dirige a los alumnos, las estrategias que usa. Tú observas primero. Ese es el primer contacto que tú tienes en tu formación universitaria, en el pregrado. Claro. Entonces, allí es que tú tienes que estudiar lo que hace el profesor respecto a los niños, cómo desarrolla él esa clase y cómo imparte él ese conocimiento. Eso es lo primero es el primer contacto. Pero mi primer contacto, aparte de ese, fue cuando yo empecé a hacer clases. Ya. Ahí es donde yo, en realidad, descubro lo que me gusta, que es esto. Ya, pero la pregunta iba, por ejemplo, ¿eso está dentro de tu formación, dentro de tu malla como tal, o Sí. eso fue aparte? Observación está dentro de la malla curricular. Ya, sí, porque nosotros acá en Chile, dentro de la malla, o la formación que yo tuve, práctica por observación teníamos nosotros, pero era una práctica. Prácticamente nosotros estábamos dentro del sistema, estábamos mirando lo que tú decías del docente. Después tuvimos una práctica de observación participante, o sea, primero observamos, después participamos dentro de... Pero siempre estaba ligado a ya estar en el campo laboral. Sí, Por eso preguntaba si era como un tema práctica. no, o sea, es práctica en el sentido de que tú te estás formando y tú vas a observar la clase. Claro. No participas en el principio. Sí, entonces solamente igual tiene que ver observas. con un alcance de nombre que, Exacto, que, claro, sí. que le toma dentro de la formación. ¿Alguna...? No, pero pero que sí. me quedé pensando porque Eugenio se dio cuenta en la misma carrera, o sea, el mismo trance exacto, de formación, que él ya estaba con esa vocación. Claro. Y me recordaba a mí en el episodio anterior que yo me di cuenta ya después ya estaba ejerciendo, o sea, ya después que llevaba varios pasos ya dados en colegios, con personas, que así como que sí, realmente, sí sirvo para esto. Qué interesante es que te hayas dado la misma carrera. Sí, sí, es que se me dieron las oportunidades. Pero hubo algo en específico que rompió y digo así como que sí, esto es lo mío. Porque no creo que como, claro, tú fuiste muy sincero y al igual que yo cuando dije que uno en la universidad como que no le presta tanta atención como debería. Y tú fuiste sincero al decir, mira, yo vi tantas veces esta materia Sí. y no hay problema en eso, pero ahora tengo la vocación y creo que ayuda a estudiantes a que salgan adelante. Es que, claro, yo creo que hay un tabú también en decir fallé. Sí, es como ese miedo. Hay ese miedo en decir fallé. Y yo considero que no hay que tenerlo porque cuando tú fallas te das cuenta de los errores que cometes Claro. y puedes mejorarlo, independientemente del ámbito que sea. Por eso yo le digo a los niños, o sea, de pronto si sale mal en un examen, una evaluación, está bien salir mal, pero está bien reconocer que saliste mal Claro. y esforzarte más. Y que ese sea el trampolín para... Exactamente, porque puedes mejorar. A partir de allí Claro. empieza a mejorar y empiezas a saber en qué fallaste, qué puedo hacer para mejorar, cómo puedo estudiar, qué puedo hacer. O sea, a mí me tocó, como te digo, 5 veces gramática 1. Pero si yo he sabido que el contenido que yo tuve en gramática 1 me iba combinado con lo que ya estaba aprendiendo respecto a la pedagogía, iba a hacer que yo enseñara mejor a los niños, porque eso es lo que pasa también. Uno adapta el conocimiento así y tienes que hilarlo muy fino para que entonces el niño pueda entender. Y eso es difícil también. Exacto. Entonces, claro, a mí no, yo decía, yo no aprendía lo más grande, insisto, 5 veces, y ahora es como que, bueno, ya me lo sé para adelante y para atrás, y ya sé cómo hacer para que los niños entiendan. O sea, de pronto a ti te enseñan en la universidad, bueno, un sustantivo viene de la palabra sustancia y te enseñan con filosofía. Y me tocó, o sea, aprender cómo hago esto más fácil para que se entienda. Exacto. Hasta que dije, bueno, un sustantivo es un nombre y ya. En vez de
tanto adorno y tanto concepto para que un niño pequeño lo pueda entender ya. Todo lo que tenga nombre es un sustantivo. Entonces tú vas como viendo esa parte de cómo simplificar las cosas para después entonces irlas expandiendo. Eso fue lo que yo aprendí de tantas veces que vi la asignatura. Igual con semántica, igual con otras también, porque, insisto, yo no fui destacado en ese sentido, sino que uno también va desarrollando ciertas habilidades. Sí. Y sobre todo cuando te toca trabajar con niños pequeños. O sea, es que es complejo. De pronto no es igual enseñarle una nota musical a un niño de tercero medio, de educación media, Exacto. a un niño de cuarto básico. Ah, bueno, este es un, no sé, este es una negra, este es una blanca, este es un tiempo, este es dos tiempos. O sea, es complejo también. Entonces, yo creo que eso, aunque puede estar en la formación, en el momento, y nos pasa como les pasa a los niños, que también lo hablamos en el capítulo anterior, muchas veces los niños, matemáticas, pero ¿para qué me sirve eso? Claro. O música, ¿para qué me Claro, sirve sí. eso? O lenguaje, ¿para qué me sirve eso? Y a nosotros también nos pasó en el colegio y en la universidad. Exacto. Y todo es un componente para... Exacto, entonces yo creo que uno también tiene que reconocer los errores y las veces que uno se ha tropezado, porque significa que te levantaste. Claro. Y entonces eso es lo que tiene que, el que tú estás enseñando, la persona que tú estás enseñando, que tú estás formando, tiene que ver, o sea, el profesor no es un robot que sabe todo, sino también tuvo sus fallas, también tuvo sus errores. No, y que sigue teniendo errores. Claro, Pero también básico. se dedicó a jugar play. Yo jugaba mucho play Claro. y jugaba fútbol y por eso, tienes pruebas, no estudiaba, no yo. Pero eso también lo tienen que saber los niños porque uno es humano también. Exacto. Aunque uno es formador, pero uno también tiene que decirle, cometer errores está bien siempre y cuando tú puedas hacer de ese error una fortaleza. Entonces, eso fue lo que a mí me pasó. Yo creo que también había que, no es que modificar el currículum, no es que vamos a modificar el currículum, pero sí yo creo que debe haber un alcance para esa formación pedagógica, tanto en Chile, en Venezuela y quizás en toda Latinoamérica al menos. Yo creo que eso, la adaptación es importante para poder formar ciudadanos, porque tenemos un currículum nacional que es muy amplio, pero en la realidad tenemos ciertas actividades, tenemos ciertos tiempos muertos, tenemos ciertos tiempos que por calendarización UTP o los directivos manejan y nos falla un poco el sistema curricular. Claro, hay obligaciones que también el mismo sistema te hace hacerlo, Claro, te obliga a hacerlo. Entonces, como dices tú, tanto el directivo como el docente de pronto puede planificar, bueno, yo mañana hago 1, 2 y 3, termino haciendo 5, 6, 7 y 1, 2 y 3 tiene que posponerlo, entonces todo es como una magia. exacto, es como un juego que por eso es Como un que Tetris. claro, Es por como eso un Tetris. Lo que te acomoda en el momento y... hay algo que me dijeron en la formación en la universidad, que toda planificación es flexible y es así, Eso sí, es así. eso sí. Y el papel aguanta todo. Y el papel aguanta todo, claro. Me intriga eso. ¿Qué valores o principios fundamentales sobre la educación crees que adquiriste en Venezuela antes de llegar acá directamente a Chile? ¿Qué valores adquirí? Claro, Yo creo que valores y habilidades. Por ejemplo, lo que son las habilidades blandas. Uno la adquiere a medida que va haciendo, a uno que va trabajando. La empatía también. Y aunque somos empáticos, uno desarrolla aún más la empatía y la humildad. Porque aunque tú estás formando, tú trabajas, no solo trabajas con niños, sino que trabajas también con otro tipo de personas, con la persona que hace el aseo, con la persona que te limpia la sala, con los directivos, con los papás, que hay papás que pueden ser, no sé, de un abogado, un gobernador, hasta una persona que atiende X negocio. Entonces tú tienes que igual aprender a manejar esa humildad, no te la sabes todas, el papá tampoco lo sabe todo y siempre llegar a acuerdos. Por eso yo creo que son muchas de las cosas que uno va trabajando al mismo tiempo. No es igual dirigirte al directivo, al compañero, al papá, a los niños, sino que tú tienes que igual hacer una comunidad. Por eso se habla de comunidad educativa. Entonces, en ese sentido yo creo que uno va aprendiendo de todo. Valores, habilidades, el compañerismo, la colaboración, y enseñar eso a los niños también. Porque no es solamente el no peleen, sino son compañeros. O sea, ustedes están acá 8 horas, 10 horas todos los días, están más tiempo aquí que en su casa, estoy con ustedes. Entonces, eso de enseñar
y aprenderlo, yo creo que es una de las partes más bonitas de nuestro trabajo. Yo creo que a mí me intriga mucho la parte como cultural dentro de estos dos ambientes, porque sabemos que el chileno es generalmente más apático, es mucho más frío, menos social, porque tiene como una característica cultural frente a esto. Yo siento que los centroamericanos generalmente son mucho más abiertos, más apoyo, más alegres, porque hay una alegría completamente y mucho más energético. Pero también siento que hay una diferencia social en cada cultura. Por ejemplo, ¿a qué voy? ¿Qué diferencia tú encontrarías entre el apoderado chileno y el apoderado venezolano? ¿Qué diferencia hay en sí? ¿Son los mismos seres humanos? ¿Actúan de la misma forma? ¿O enfrentan los problemas del mismo sistema? Entendamos también que hay un tema social Claro, es que, viviendo allá. claro, Polémico, polémica claro, esta sí, pregunta, sí. polémica esta por pregunta. supuesto, es que a ver, el papá y mamá, aquí en toda América, en otras partes del mundo, siempre debe ser papá y mamá, Claro. ¿ya? Siempre son la autoridad en la casa, La eso figura. es el deber ser. Pero sí hay diferencias entre las familias, tanto acá como en Venezuela, como en otras partes de allá. Eh, la diferencia del apoderado, más que el apoderado, yo creo que es el sistema, porque el sistema educativo chileno te obliga a que el apoderado esté presente. ¿En qué sentido? A que hay reuniones mensuales o semestrales, hay citaciones, ¿ya? El mismo sistema te obliga a ti a que tú debes conocer a cada una de las familias, al menos una vez por semestre o una vez por año. Entonces, el sistema te ayuda a que tú hagas un vínculo con la familia, el chileno. En Venezuela, yo me acuerdo que yo hacía una reunión al principio de año y era la única reunión general de padres de ese curso. Ya después yo los veía para entregarle el informe de notas, entregarle cómo iba el niño, etc. Pero a pesar de eso, uno sí iba generando ciertos vínculos, pero no por obligación del sistema, sino que lo ibas haciendo tú. De pronto que, no sé, un niño necesitaba que lo fueran a buscar porque se portó bien, se sentía mal, X, tú eras el encargado de hacerlo. Entonces, los sistemas sí son diferentes. Los papás, la idiosincrasia de los papás sí, también es diferente, pero depende mucho del estatus social también. Ya. Porque si bien es cierto, aquí y en muchas partes hay mucha diferencia del estatus social. Hay papás que son muy comprensivos, hay papás que no son tan comprensivos, hay papás que por su estatus social pueden estar presentes como no pueden estarlo. Entonces, yo creo que allí tenemos el público, allí, allí igual se marca mucha diferencia. Hay papás que tú llamas y no vienen. Claro. Continuamos conociendo un poco más a Eugenio. Habíamos quedado en la parte anterior donde Eugenio nos hacía la diferencia entre los padres venezolanos y los padres chilenos. Yo hacía un poco también de mención sobre los apoderados. Aquí se les llama apoderados chilenos y en Venezuela representantes. Representantes. Ah, ya. Sí, ya Interesante el nombre. el nombre, sí. Interesante el nombre, ya es distinto. Porque claro, yo lo que entiendo es que el representante, como bien lo dice el nombre, representa al niño, representa a esa figura adulta, al niño. Y el apoderado es quien lo tiene. Entonces, no necesariamente el apoderado puede ser mamá y papá, puede ser un hermano también. Claro. En cambio, allá el representante es más dirigido a papá o a la mamá. Mira, encuentro interesante este cambio cultural porque nosotros estamos acostumbrados, yo, claro, no tengo la experiencia de ustedes de haber trabajado en otro país. Entonces, cambiar este sistema, yo creo que para usted igual fue complejo. Porque hay otro sistema curricular, otro ambiente, otro tipo de alumnado. Entonces, adaptarse a este nuevo sistema también es un paradigma para ustedes educativo como tal. Claro, pero es que también los tiempos van cambiando, Germán, porque Exacto. de pronto no puedes, creo yo que no es igual el que yo regresara, por ejemplo, en este momento a Venezuela, al colegio donde yo trabajé, que se llama Colegio San Vicente de Paúl, al que amo y siempre voy a estar agradecido con esta institución. Publicita. Y no va a ser igual los niños que yo eduqué, no sé, antes de irme, 10 años atrás, 11 años atrás, a los que voy a encontrar ahora si yo volviera. Es otra realidad. generación, es otra realidad, son otros niños, es otra ideología, es otra idiosincrasia. Para bien o para mal, no lo sé, Claro. porque es algo que yo no puedo saber. Claro. A menos que vaya y regrese a la misma aula, con mis cosas, con mis niños, pero que sea otra generación. Entonces allí no podemos saberlo.
solamente sabemos lo que estamos ahora, lo que tenemos ahora. Exacto. ¿Ya? Igual tú, o sea, de pronto tu generación no era igual a la que tú estás educando. Exacto. Y Completamente. igualmente tú, de pronto los 6 meses que tuvo Andrés haciendo clases no van a ser, si él volviera a Venezuela al mismo colegio, a la misma institución, al mismo nivel, no va a encontrarse con los mismos niños. O con los, más que todo con, con la misma generación, con la misma mentalidad. Entonces, los tiempos igual van cambiando y uno tiene que adaptarse a eso. Mira, tomándote un dato, ¿sabes qué? 2025 parte una nueva generación de niños, ¿Sí? la generación beta. La generación beta. Y antes ya estábamos en la generación alfa. Después teníamos, creo que era la generación Z, o la millennial, no me acuerdo cuál de los La Z. La Z, la Y Z antes ya de la antes de la Z, millennial. La millennial. Yo soy milenio. Este es Z. Hay un, es que, sí, hay un tema ahí porque Tú eres Z. algunos años van desde un punto y Exacto, no sé de qué son. exacto. Yo ahora soy alfa, hoy día soy alfa. Claro, nos preparamos para la generación alfa que nos va a llegar de aquí a unos 10 años más o menos. Yo tenía un profe que decía, el enemigo ya nació. El enemigo está creciendo, el enemigo está tomando leche, está tomando papel. Claro, Puede ser. claro, veía al Claro, jefe como un enemigo. Sí, hay que cambiar, hay que educar. por supuesto. Ese. Pero igual hay que cambiar ese paradigma de que el enemigo, porque... Claro, sí, era una forma de... Claro, De decirlo, Negociar de un poco la pedagogía, porque él enseñaba, yo creo que una de las lecciones, que esto después lo voy a contar, que la pedagogía la iba desde la parte humorada. Él te enseñaba pedagogía, pero también le agregaba su toque de humor para no hacerlo tan monótono. Claro, Entonces, algo mismo que yo utilizo hoy en día, que también trato de que no sea tan monótono, sino también llegar con algún dato humorístico, hacer que la clase sea más entretenida, porque los niños tienen, y eso hablando de las generaciones, tienen poca retención de información y poca atención. No, y tienes que captarlos con algo. Claro. Pero me parece interesante eso porque nos lo voy a contar después. Marcó ese profesor algo en ti. Claro. ¿Hubo una persona que marcó en la enseñanza, en colega, algo que haya marcado a Eugenio en la pedagogía? ¿Alguien que recuerdes? alguien que recuerde. Mm. Recuerdo varios, pero decir que marcó como tal, no. Sí recuerdo. Yo creo que inspiró. Puede Sí ser. recuerdo algunos. Sí Claro. recuerdo algunos profesores en el colegio, recuerdo algunos en la universidad. Pero decirte que uno en especial marcó, no. Que me haya hecho clase. Pero sí veía con cierta admiración a mi mamá. Ya. Que mi mamá, siendo profesora, algunas veces yo la acompañaba a su trabajo y veía cómo ella desde su lugar enseñaba a niños de primer grado, por ejemplo, bien sea sonidos, números, la forma de escribir, la correcta forma de tomar el lápiz. Entonces, yo creo que eso fue algo esa es una imagen que yo tengo. Sí, es como lo más cercano al me marcó, porque no me hizo clase, no fue parte de mi Pero formación, viste todas las experiencias. pero claro, pero veía como ella tomaba la atención de todos esos niños. Que yo creo que en la experiencia de nosotros acá, lo primero que uno llama la atención es por el acento. Entonces, eso para nosotros es como un plus, ya, de que aunque haya estudiantes de otros países, la mayoría son chilenos, y el hecho de que tenga un profesor venezolano ya llama mucho más la Es atención. distinto, Sí. claro. Hasta que ellos se van acostumbrando a tu acento, a tu Sí. forma de ser. Entonces, pero Dentro de la zona de confort que estamos acostumbrados nosotros. claro, Claro. Es lo típico. Pero ahora, claro, se está masificando un poco la multiculturalidad. Yo recuerdo cuando yo vivía acá, era extraño ver haitianos. Que hubo un boom de haitianos en un momento aquí en Chile. Pero era como, mira, viendo el tema de diferencia, nosotros decíamos, mira el negrito. Porque era, claro, era distinto, claro. de otro color de piel. Entonces nosotros era como, no sé, todo es morena, pero había un negrito. Entonces nosotros mirábamos y, claro, apuntábamos y teníamos esa diferencia de, podría decir, algo xenofóbica, porque anteriormente ver a un extranjero era diferente, era distinto. Sí. Era algo, y el chileno en sí partió siendo muy xenofóbico. Partió, pero ahora Pero hace esto- muchos años. hace muchos Sí, años, hace claro. muchos años. Pero esto ya se empezó a masificar, empezó a hacer la multiculturalidad. El chileno está creciendo culturalmente. Yo creo que esto para el chileno Es que hay una evolución social Sí. a nivel mundial.
no solamente el chileno, o sea, yo creo que hay un movimiento humano, un movimiento masivo donde culturas se mezclan con... Hay un nuevo mestizaje, Claro. creo yo, Mm, porque ya las fronteras no se están viendo como algo impenetrable, sino que es fácil, sabemos que es fácil, por ejemplo, no solamente ir de un país a otro, sino también comunicarnos con otros países. El Internet es una ventana a otros países. claro. Conocer personas que aunque hablen diferente, tenemos un traductor, que aunque sea el horario diferente, nos adaptamos al horario. Exacto. De las redes sociales podemos conocer a otras personas. Ojo, igual con mucho cuidado porque es lo que también los niños interactúan mucho con eso. Entonces, allí hay que enseñarlos a que no todo es bueno, pero se puede sacar provecho de eso. Entonces, esa multiculturalidad, yo creo que a nivel físico y a nivel digital, las barreras se están rompiendo. Entonces, ojalá haya en algún momento aún más mestizaje cultural y podamos entonces aprender mucho más de otras personas. ¿Qué es lo que está pasando acá? O sea, yo creo que de aquí a unos años, si no es que ya, porque yo creo que ya está, pero va a estar mucho más, una evolución gastronómica. Claro. Sí. Ya, nosotros traímos las arepas, tenemos la sopaipilla, entonces nos reunimos, tenemos un plato navideño, eso lo adaptamos, entonces son muchas de las cosas a nivel gastronómico, a nivel de cultura como tal, de bailes, de expresiones artísticas, de expresiones orales, entonces ya hay conceptos y definiciones que tú me entiendes a mí, yo te entiendo a ti, entonces eso yo creo que es algo bastante interesante lo que está ocurriendo socialmente. Es verdad. Oye, dentro de esa misma punto de inflexión, porque yo entiendo que todo esto es un trance que se está viviendo, Sí. pero ¿cómo lo has llevado tú a la pedagogía? ¿Cómo ha sido parte de tu quehacer profesional? Mira, yo creo que ha sido bastante bonito el poder dar a conocer mi cultura y conocer la cultura local. Es interesante cuando los niños te preguntan por ti. ¿Qué hacías tú? ¿Qué significa esto? Profe, ¿de qué parte de Venezuela es usted? Y también es bonito cuando yo, por ejemplo, empiezo a aprender de la cultura de ustedes, de los mitos, de las leyendas, y aparte de aprenderlo, entonces enseñarlo también, porque se forma al niño. Claro. Enseñarles, por ejemplo, ustedes tienen el mito, la leyenda de las tres Pascualas, por ejemplo, que es una leyenda que a mí me gusta mucho. Entonces, el tuetué, tener la leyenda, no sé, del Caleuche. Entonces, ya, ustedes tienen esta, pero nosotros tenemos la leyenda del Silbón, por ejemplo. Sí. Entonces, allí hay una mezcla y es bastante bonito el cómo nosotros vemos eso desde el punto de vista de docente extranjero. Entonces, que también le pasó a Andrés con los conceptos. Bueno, pero aquí dicen partido en dos, pero yo dividido en. Algo así, dijiste la otra vez. Entonces, ese mestizaje, como te digo, cultural es bastante interesante. Se forman conversaciones también muy interesantes, muy profundas con los niños. Los niños tienen capacidades de ver las cosas muy diferentes a las de nosotros. Por eso uno de mis libros favoritos es El Principito, porque nosotros tenemos una visión cuando somos niños, otra cuando somos jóvenes, otra cuando somos adultos. Entonces, los niños tienen una capacidad de filosofar también y de pensar y de ver las cosas de otro punto de vista que a lo mejor nosotros podemos tener un problema muy grande y los niños, dentro de su inocencia, dicen, bueno, pero no es tan grande, haga esto. Claro. Entonces, Claro. eso yo creo que es una de las partes más interesantes de cómo nosotros formamos. Y desde el punto de vista de ser extranjero, de lo que la migración ha hecho, es aún más bonito e interesante. En esa mezcla que estás hablando, que se escucha bonito, ¿verdad? Se escucha bonito. Ese Es que yo hablo entrelazo, bonito. ese entrelazo que estás haciendo. Sabemos que venimos de un país distinto Sí. al que estamos acá. Sin embargo, creo que es bonito compartir y nutrirse de la experiencia que estamos sacando hoy en día nosotros acá. Pero
te quería preguntar, o te queremos preguntar, ¿qué lecciones has aprendido en la pedagogía Ujú. que te diferencian al aprendizaje que tuviste en Venezuela? De mi experiencia acá con los niños, Ajá. al que tuve allá. eh, bueno, acá he podido trabajar en diferentes sistemas educativos. He trabajado en el sistema público, en el sistema municipal. Cosa que en Venezuela no había tenido la oportunidad porque en Venezuela trabajé en sistema particular. Ok. Entonces allí tú ves la diferencia de, de necesidades, sobre todo necesidades. Eh, Me generó bastante impacto eso, el que hay familias en las que mandan al niño al liceo o a la escuela para que coman solamente, porque no hay comida en la casa. Eso es uno. Y una de las cosas que me marcó también en los primeros días de experiencia acá en Chile, cuando yo llegué, fue que entro a la sala y yo veo una silla que era diferente, pero lo veo así como con la visión periférica, ¿no? Ah, como diferente esa silla, pero seguí. Me presenté, pero tenía la silla aquí, esa silla es diferente. Cuando empiezo la clase, mi objetivo era ver la diferencia de esa silla. Y resulta que era una silla mucho más alta que las demás. ¿Por qué? Porque hay una niña, en ese momento había una niña que no tenía brazos y ella escribe con los pies. Por eso su silla es el nivel Claro. alta para que ella pudiera escribir con los pies. Esa es una experiencia que yo no tuve en Venezuela. Y hoy en día la niña es ingeniero. Wow. Entonces, generamos un cariño mutuo, de verdad, muy bonito. Se llama Sofía Pincheira, la niña. Eh, y para mí es un orgullo el hecho de yo poder tener contacto todavía con ella, de pronto por redes sociales, qué bueno, que sigan los éxitos, qué bueno, cuando se graduó, de hecho, cuando estuvo su licenciatura de cuarto medio, ella me invitó, aunque yo ya no estaba en ese establecimiento, ella me invitó y para mí fue de verdad un honor haber ido para allá, porque no trabajé con ella todo el año, fue como parte del segundo semestre solamente, pero eso marca. Y así como esta experiencia, muchas otras, el contacto con familias, por ejemplo, como te digo, en el sistema municipal sobre todo, que tú ves necesidades tan marcadas de presencia de padres, de comida, o sea, un sinfín de cosas. Entonces yo creo que eso me lo ha dado Chile, cosa que Venezuela no tuve la oportunidad de hacerlo. Eh, pero también en Venezuela hubo cosas que marcaron porque hay familias que por muy buena posición económica, por mantener un estatus social alto, también abandonan a los niños. Entonces, aunque puedan tener mucho dinero, mucha plata, también hay cierto abandono. No se ve tan marcado, o sea, no le falta la comida, no le falta ropa, no le falta zapatos, no le faltan viajes, pero ese amor también es una necesidad. Claro. Entonces ellos también buscan refugio en ti. Y entonces tú ves las cosas de otra forma. Han sido bastante, momentos bastante importantes que me han marcado y que yo creo que, que no se olvidan en la vida. No, yo creo interesante un poco la transferencia de información que nos está dando Eugenio. Yo creo que Sí. parte de la pedagogía es compartir experiencia. Para nosotros es enriquecedor Claro. esta soltura, esta visión que han tenido, en este caso. Porque yo, por ejemplo, como ustedes saben, no salgo de la zona de confort por X motivo. No he tenido la oportunidad de salir de la zona de confort. Pero también me encuentro de que el niño es niño, el adolescente es adolescente. Se va construyendo en base a la visión del adulto. De hecho, una de las cosas que yo he visto que el infante como tal no entiende las palabras, pero sí se queda con las conductas y va creciendo en base a la conducta. Entonces, si tenemos un estudiante que constantemente está viendo violencia, constantemente está viendo agresividad, pero el papá le dice que eso está malo, que no es lo correcto, pero está viendo violencia, vamos a tener un estudiante violento. Claro. Por más allá que le digamos que eso no es incorrecto. Claro, porque no hay como un hilo conductor de nada. No hay una coherencia entre lo que se ve coherencia, la palabra. Y lo que se hace.
Entonces, el estudiante, en este caso el infante, es nuestra primera problemática. Y desde ahí seguir formando, seguir creciendo, seguir ayudando. Entiendo que la cultura de ustedes hoy en día, político-social, es completamente diferente. Creo que las familias viven solamente para sobrevivir. Están Sí. cierta para sobrevivir. Hay distintos casos. Yo creo Claro. pero mayoritariamente yo creo que hoy en día, dentro de mi, puede ser de mi poco conocimiento, porque yo creo que es lo que se escucha, lo que se lee, eh, prácticamente las familias ya están tratando de sobrevivir en algo que hoy en día ni siquiera saben cómo van a pasar el fin de mes. Mm. Entonces, si eso es su preocupación, el niño pasa a un segundo plano, un tercer plano. Sí, claro. Entonces, vamos a tener una cultura que está tratando de escapar, que es lo que ustedes hicieron, tratar de buscar una mejor soltura, mejor vivencia, que hoy en día están pragmándolo aquí en Chile, Mm. que es diferente. Sí, sí, nosotros estamos tratando de formar un país que aunque no es de nosotros, ya lo tomamos como Ya, nuestro. Exacto. Entonces, el hecho de ser formador del ciudadano del mañana, aunque suene cliché, es nuestro trabajo y es algo que nosotros, nuestra experiencia nos permite abordar muchas otras cosas. Porque bien lo dices tú, la experiencia que tú has tenido no es que no sea significativa, sino que tú has tenido experiencia en un colegio. Claro. Entonces nosotros hemos tenido otros tipos de experiencia en diferentes niveles, en diferentes países, en diferentes estatus sociales, con diferentes papás, familias, niños, de todo. Entonces eso de pronto nos permite un poquito más. Claro. Pero sí, es bastante bonito el hecho de que ya tú formes un país que aunque no es tuyo, no fue la tierra donde naciste, formas a tus niños, o sea, los tienes también Sí. como si fuesen tuyos y quieres lo mejor para ellos. Yo le digo mucho a los míos que yo trato de que darles las herramientas para que los golpes que le va a dar la vida no sean tan fuertes, se van a golpear fuerte, pero que no sean tan fuertes. Entonces yo creo que uno es como un instinto paterno, el hecho de que uno los va cuidando y los va cuidando y los va cuidando hasta Exacto. que, bueno, tiene que golpearse, pero mire, trate de hacer esto para que el golpe no sea tan duro. Entonces es algo que también te lo va dando el mismo día a día. Claro. Hay niños en los que tú sin saber generas una inspiración, generas un cambio significativo, generas una idea, generas de pronto un conocimiento que como que, wow, o sea, abren los ojos, abren la mente. Y cuando existe en ese momento que tú te das cuenta, cuando hiciste el clic, o sea, sí, estoy haciendo bien el trabajo, hice algo bien, cambié esto. Y yo creo que eso es lo que nos da a nosotros el impulso de seguir y seguir y seguir y seguir. Porque bien lo dijimos la otra vez, o sea, de pronto el, la profesión de nosotros no es para hacerse millonario, no es para tener mucho dinero, porque es lo que los niños piensan. Cuando Claro. lo que quieres ser tú, no, yo quiero ser astronauta porque yo quiero plata, yo Claro. quiero ser médico cirujano porque quiero plata, yo quiero ser esto porque quiero plata. Nadie te dice que ser docente. Porque se sabe, pues, Claro. y eso yo creo que es algo que es una realidad y que tenemos que reconocerlo y tenemos que decirlo. O sea, lamentablemente no somos bien remunerados con todo el esfuerzo que hacemos. Ah, tienen vacaciones, por ejemplo, acá, tienen vacaciones 2 meses. Sí, pero compartimos todos los días con 33, 40 niños en una sala, tantas horas al día. Tenemos que atenderlos a todos, somos papás, somos psicólogos, somos terapeutas, somos confidentes, somos cómplices, somos de todo. Tenemos que cargar desde el vaso de agua hasta de pronto la toallita higiénica porque le llegó la primera menstruación a la niña, tenemos que hablar de sexo, tenemos que son tabúes, temas tabúes en la casa, que de pronto los papás dicen, bueno, que lo aprenden en el colegio. Claro. Tenemos que hablar de redes sociales, tenemos que hablar de los riesgos de las redes sociales, tenemos que hablar de embarazo, tenemos que hablar de todo en una clase de música, en una clase de matemática, en una clase de lenguaje, no necesariamente en ciencia, porque también a veces, no, la profesora de ciencia se encarga de eso. No, es que muchas veces te llega un niño con una problemática, tienes que abordarlo, Claro. porque es el deber ser.